Son las 12 del día en punto del martes 19 de octubre de 2021. Yo soy Don Vix y este es El Campanazo Podcast. Saludo con el gusto de siempre a la gente de bien, de mal y a los pecadores estándar. En esta oportunidad quiero hablar sobre las dos corrientes políticas que realmente han definido al México de los últimos 35 años: los renos y los dinos. Para hablar de este tema, le pido a usted que se olvide por los siguientes 7 minutos de los colores y de los partidos, de los membretes. Aquí vamos a hablar de dos corrientes amplias que están presentes en todos los partidos, en todas las regiones, en todos los niveles del gobierno en México. Vamos a hablar de renos y de dinos. ¿De dónde vienen estos términos y a qué se refieren? Los renos, por renovadores, son aquellos políticos que creen en los vínculos de cualquier país con el exterior. Son globalistas. Son también políticos que creen que el Estado debe de ser acotado, que debe de estar en función del individuo, que el individuo debe de tener un mayor peso específico. Son políticos también que creen en las instituciones, que no creen en los caudillos, que no creen en los liderazgos carismáticos, sino que más bien creen en los acuerdos representados por las instituciones. En oposición, los dinos, por dinosaurios, son aquellos políticos aislacionistas, estatistas, caudillistas, que creen que el Estado debe de regir cada aspecto de la vida de los individuos porque los individuos no saben o no pueden, son torpes, son limitados. El Estado es el que sabe. Esas son las dos corrientes que han definido al México de los últimos 35 años al menos. ¿Cuál fue su anterior pleito? Bueno, sucedió por ahí de mediados de la década de los 80. Veníamos de dos sexenios dinosáuricos, aislacionistas, estatistas, que sumieron a México en la pobreza económica, social, cívica, institucional. Los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo. Son conocidos como la docena trágica, imagínese usted. Bueno, en el sexenio que siguió a ellos, el sexenio de Miguel de la Madrid, se dedicaron las instituciones a recomponerse, a recoger el tiradero que habían dejado las anteriores y a decidir para dónde debía caminar ahora México. El presidente de la Madrid considera que México ya necesita un cambio de paradigma y entonces le cede el control del diseño político y económico a un grupo más joven, a un grupo de políticos que habían estudiado en el extranjero, que tenían una visión más amplia del mundo, encabezados por Carlos Salinas de Gortari. A partir de ese momento, los renos, los renovadores, representados por Carlos Salinas y su grupo, empiezan a tomar las decisiones en México. Los dinos tienen que replegarse, no sin luchar, y lo hacen durante los siguientes 10 años. Tuvimos conflictos, pero la visión, el paradigma de los globalistas, de los renos, se impone y México se abre al mundo. México empieza a desarrollarse, empieza a tener muchas más opciones de las que jamás había tenido, empieza a reducir pobreza y México despega. Durante los siguientes sexenios, esto es el de Carlos Salinas, el de Ernesto Zedillo y el de Vicente Fox, México es esencialmente globalista. Está dominado por los renos y alcanza un gran bienestar, alcanza un gran desarrollo. Por alguna razón, tal vez por ese bienestar alcanzado, la sociedad mexicana empieza a desmovilizarse, empieza a dar por hechos los beneficios y considera que ya no tiene por qué defenderlos. Y entonces otro discurso, otro paradigma empieza a emerger. Los dinos empiezan a regresar, localmente, federalmente y en todos los partidos. Esto se mantiene, esta tendencia se mantiene de mediados del sexenio de Fox hasta el final. Y entonces, ¿qué sucede? Que en la elección de 2006 México ya elige entre dos dinosaurios, de diferentes grados, pero dos dinosaurios: Andrés López y Felipe Calderón, que entiende la política también en forma caudillista y como una oportunidad de ejercer el poder personalísimo.
México empieza a deteriorarse. En el sexenio de Calderón la seguridad se va al diablo. Tenemos por ahí algunas situaciones económicas que, si bien atribuibles a la fuente externa, pues también son una triste realidad aquí en México. Y en lugar de corregir y de acentuar el discurso renovador, México se mueve más hacia el discurso dinosaurico. En 2012, México ya elige entre dos dinosaurios plenos. Uno de aspecto moderno, pero que había nacido en Atlacomulco, la cuna de los dinosaurios políticos de México, Enrique Peña, y entre un dinosaurio de toda la vida como es Andrés López. Vuelve a elegir, como en 2006, al dinosaurio menos peor, pero finalmente dinosaurio. Se viene en el sexenio de Peña la batería de reformas conocidas como el Pacto por México, que no creo que se le puedan atribuir a Peña, sino al operador político que las construyó en el Congreso, y son el canto del cisne de los gobiernos renos en México. Es como que su último acto real de gobierno, y a partir de ahí empieza una tendencia ya francamente aislacionista, regresiva. En 2018 México ya ni siquiera elige entre dos dinosaurios. La ventaja y el agrupamiento en torno a López de todos los dinosaurios hacen que la elección ya sea un mero trámite. López gana de calle, ni siquiera sumando los votos por Pepe Mid y por Anaya, que quizá habrían sido renovadores, le habrían ganado a López. México, pues, ha regresado al control de los dinosaurios. Hoy los dinosaurios tienen bajo su control a las instituciones en México, y se nota. El discurso aislacionista está con todo, el discurso estatista está a toda velocidad, se cree en el caudillo, y toda la política se hace o se deja de hacer en función de una persona, de un caudillo. Ahí estamos ahora, mexicanos. Es importante entender que esto no es un tema de partidos, ni de colores, ni de querencias. Esto es un tema de dos formas de entender al mundo y de los grupos políticos que encabezan una o encabezan otra. Este regreso de los dinosaurios al poder en México está saliendo muy mal y puede salir aún peor. Este aislacionamiento, esta estatización que estamos viviendo todavía se puede acrecentar mucho más y puede dañarnos a todos. Vamos a evitarlo, mexicanos. En la próxima entrega les comentaré sobre lo que parece ser un retorno de los renos a la vida pública y cómo podemos aprovechar eso los mexicanos. Gracias por escucharme, gente de bien. Este fue El Campanazo Podcast y ustedes lo encuentran aquí en YouTube y desde luego en donbix.com. Gracias por escucharme. Cuídense lo que me gusta. Adiós.